bucles. ¿Se acuerdan de los bucles en Seint? El mientras, el para, ¿sí? El hacer, mientras que. ¿Vean? Todos esos bucles que ustedes usaron en Seint existen en C y simplemente hay que hacer como una traducción para saber cuál es la palabra que hay que usar. Fíjense, para el para es for. El for es para en inglés. El mientras es el while. Y el hacer mientras es el do while. ¿Bien? Tiene una coherencia con el inglés bastante importante, ¿sí? Diferencias. Ahora vamos a ver cada diferencia en cada bucle, de cómo lo hacíamos en el Seint a cómo lo hacemos acá. A simple vista, ya sabemos que no está el hacer, y tenemos que poner la condición entre paréntesis, ¿sí? La condición de continuación, en este caso, ¿sí? Y fíjense que el para tiene algunas cosillas más, que se acuerdan que el para hacía el incremento automático, podíamos inicializar la variable ahí dentro, que vaya avanzando de uno en uno hasta que llegue a alguna condición. Bueno, está acá también, ¿sí? Fíjense que si no me voy muy lejos, acá se inicializa la variable, ¿sí? Empieza con un valor. Esta es la condición que se tiene que cumplir para que corte el bucle, ¿no? Que i sea igual a 10, o sea que mientras i sea menor a 10, va a seguir avanzando, ¿sí? Va a seguir iterando, y después tenemos el incremento de uno en uno, que fíjense que ahí está este operador más, ¿sí? El operador de incremento se le dice más, y significa simplemente, para que no se asusten, que incrementa de uno en uno. Eso significa el más, ¿bien? Así que cuando ponemos a la derecha de una variable el más, significa que la vamos a incrementar en 1. ¿Bien? Es lo mismo que hacer i igual a i más 1. Es exactamente igual. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. Entonces, vamos a agrandar esto. Vamos a elegir un ejercicio pavo. Mostrar los primeros n números naturales ingresado por el usuario. Con n ingresado por el usuario. O sea que el usuario ingresa un 20 y me va a mostrar del 1 al 20, ¿no? Los primeros n números naturales. Este era un ejercicio que siempre estaba en Seint dando vueltas. Si lo tenemos que resolver en el pseudocódigo, ¿qué hacíamos? Declarábamos dos variables, definir n como entero, o sea que era natural, definir, a ver, mostrar número como entero, y lo que hacíamos ahora era escribir, ingrese un valor para n, estoy poniendo en comillas simple, no me acuerdo si funcionaba igual en el Seint. A poner con dobles así, es similar a Codelox. Y después poníamos leer n, y luego ¿qué hacíamos? Ahora sí, empezamos a iterar, ¿no? Podíamos iterar de dos maneras. ¿Se acuerdan que podíamos empezar desde n? No sé si lo han practicado eso, y llegar hasta 1 y corta, o sea que ir desde arriba hacia abajo, ¿no? Empezar desde, si yo ingresara un n igual a 10, mostraría el 10, el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, 3, 2, 1. Pero en este caso me está diciendo los primeros n naturales. Si yo hago esta muestra, me está mostrando al revés, no me están mostrando los primeros, me está mostrando desde el último hasta el primero. Entonces la idea sería que muestre desde el primero hasta el último, ¿no? Entonces el n no lo voy a utilizar, necesito una variable adicional que vaya desde el 1 hasta n, al revés. ¿Bien? Entonces voy a definir i como entero, y ahora viene la definición de contador, ¿se acuerdan? El contador es aquel que va de uno en uno, siempre va incrementando un valor fijo.
que incrementa en un valor fijo, ¿bien? De 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, no importa. Siempre es como hacer i es igual a i más y la constante, i más 1, i más 2, i más 3. Pero siempre lo incrementa por una constante, ¿sí? Cada vez que vuelve a iterar y vuelve a empezar el bucle, incrementa en una constante que será 1, será 2, será la constante que nosotros le pongamos. Entonces ahora sí, cuando nosotros mostremos en el Ceint, necesitamos hacerlo así. 9, 10, ¿no? Hasta n. Hasta n, ¿no? Entonces cuando llegue acá, al 10 incluido, ¿sí? Se corta. ¿Cómo lo hacemos esto? Y lo podemos hacer con un bucle. Vamos a empezar por el mientras. Entonces, mientras. Y si yo pongo así, i menor a, menor o igual a n, hacer. ¿Qué me falta hacer acá? Si yo pongo esta condición. Declaré i, pero como es un contador, ¿qué tiene que estar? ¿Qué sucede con los Sumado al 1. contadores? Hay que darle un valor. Claro, hay que darle un valor, ¿sí? Entonces, contador, perdón, i, ya le mandé la definición, i es igual a, y en este caso le puedo poner 1, ¿sí? Entonces, como todo contador, debe estar inicializado, ¿sí? En algún valor. ¿Bien? No importa cuál, el que a mí me sirva, obvio, en este caso me sirve desde el 1, ¿sí? Pero tiene que estar inicializado. Si no está inicializado, en el CI no se rompe, pero en C se va a romper. ¿Bien? Mientras i menor o igual a n, hacer, ¿y qué hacíamos acá? Vamos a mostrar, escribimos quién, el número, en este caso quién es i. Escribimos el número, ¿sí? Y ahora incrementamos i. I es igual a i más 1. Profe, Sí, ¿sería lo mismo inicializarlo en 0 y primero hacer el i más i es igual a exacto. i más 1? ¿Da lo mismo acá también? Da exactamente igual, sí. Listo. Lo puedes hacer de las dos maneras, es igual de válido. Bien. Acá terminó nuestro programa de Saint, ¿no? Hacíamos la definición. Me falta número, que no sé para qué lo usé. Yo la pifié ahí. Definir n como entero y definir i como entero. Y como tenía que mostrar los primeros n, usaba el mismo contador, ¿no? Uso el mismo contador y me muestra el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el ¿Por qué 6, va el menor o 7, el igual? 8. El 9, porque yo quiero mostrar el 10 también. Si n es 10, suponete que n es 10, ¿no? El usuario ingresa un 10. Quiero que me muestre el 10. Si yo pongo menor, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar hasta el 9. Si yo pongo el 10, si yo pongo menor o igual, me va a mostrar hasta el 10. Hasta el número n inclusive. ¿Sí? ¿Me seguiste ahí? Sí, sí, te seguí. Bien. Esto sucedía en Ceint. Ahora, ¿qué sucede en C? Quiero hacer el mismo comportamiento. Entonces vamos a empezar. Definir n como entero sería int n. Y definir i como entero sería int i. Acá vamos a poner que es un contador. Como todo contador debe estar inicializado. En nuestro caso lo inicializamos en 1. Eh, Ahora vamos a... una pregunta. Sí, Eh, decime. yo tenía la duda también de eso, que cuando poníamos así algún contador o una cosa, teníamos que poner el define arriba, como para evaluar. Define de qué. De arriba, con el numeral, al principio. ¿Está Pero mal? ¿Se el lo declaro ahí? contador, Sí. pero no Del- podrías incrementarlo porque es una constante. Ah, bien. Tendría siempre el valor 1 en todo caso en el define. Y no Ah, podrías, o sea, lo definís con el define en 1 y no lo puedes cambiar en el programa. O sea, esto no puede suceder. claro, no ¿Sí? se puede alterar. Claro. ¿Sí? Constantes no se alteran en ejecución, entonces esto jamás va a suceder. ¿Sí? Se va a romper. Bien. I igual a 1, inicialicé el contador. Ahora le tengo que escribir que ingrese un valor para n al usuario y leo n. Bien. Printf, ingrese un valor para n, salto de línea.
scanf, porcentaje i, porque es un entero, ¿no? Este n es un entero, entonces es porcentaje i de integer. Y voy a leer el número y lo voy a guardar en donde, en donde esté ubicado. Donde esté ubicado significa que tengo que poner el ampersand, el n. ¿Sí? Y ahora sí, viene el bucle. Mientras se traduce a while. Y la condición, que sería i menor o igual a n, estaría dentro de los paréntesis como en el if. ¿Sí? Igual que en el if lo tendrán que poner acá. La condición va dentro de los paréntesis. Mientras i menor o igual a que a n, el hacer sería abrir la llave de nuestro while. ¿Bien? Y cerrarla donde corresponda. O sea que todo lo que esté acá adentro es lo que va a ocurrir mientras itere. ¿Sí? Mientras itere, vuelve a comenzar el ciclo, otra vez, otra vez, otra vez. Esas sentencias que pongamos acá adentro son las que van a volver a ejecutar. ¿Sí? Por eso es importante que sepan dónde abriría y dónde cerraría este while. ¿Qué vamos a incluir acá adentro? Claramente vamos a incluir que escriba el valor en pantalla y que incremente, ¿no? Porque por la naturaleza del while lo tengo que incrementar el valor para que en algún momento llegue a la condición de corte, si no, nunca va a cortar. ¿Bien? Entonces siempre en el while tengan en cuenta si se va a ver alterada la variable, ¿sí? Que es la condición de corte de nuestro ciclo. Si no, nunca va a cortar. Si no se altera esa variable nunca, significa que nunca va a cortar. ¿Bien? Va a quedar indefinido. Entonces voy a exprimir el valor i. Vamos a hacer una tabulación o un espacio si nos queda uno al lado del otro. Bien, un espacio y ya está. Y ahora voy a incrementar i. Puedo hacer esto, igual que lo tengo ahí abajo en el Saint, o puedo hacer esto. I más más. Este es el operador de incremento. El operador de incremento hace que la variable incremente en 1, valga la redundancia, ¿no? O sea que es lo mismo que poner i igual a i más 1. Es el mismo comportamiento, ¿sí? Es el operador de incremento. Entonces, cualquiera de las dos formas es igual de válida. Ustedes se van a acostumbrar a esta por un tema de sencillez, ¿no? Es más fácil poner i más más que poner i igual a i más 1. Y luego, ¿qué pasa? Nada, cierra está el fin mientras. Bueno, nuestro fin mientras está acá, ¿sí? El que incluye todo esto. Perdón, Bien. profe, creo que no pusiste la variable después del printf. ¿O no? Ay, sí, perdón, me la comí. Gracias. No, es que estoy comparándolo con el mío y como el mío no corría, dije, Está es eso. bien. No, no era eso. Me confundí por poner tanto i y lo terminé comiendo ahí. Sí, recuerden de poner el formato y obviamente la variable, ¿no? Después del formato, porque no me va a imprimir, o sea, no me va a tirar error, pero tampoco me va a imprimir algo. No me va a imprimir nada. ¿Sí? Quizás me imprima un espacio únicamente. Bien. Entonces esto lo vamos a comentar. Sí, puedo ejecutar esto también. Este sería mi main. ¿Sí? Tengo declarado mi número natural, fíjense, n. En realidad no es un número natural, es un número entero, ¿bien? Como lo es acá, pero lo hacemos que se comporte como natural porque lo hacemos empezar desde el 1 hasta que termine el número que ingresó el usuario, ¿no? Entonces va a ir de 1 en 1 avanzando, va a imprimir, avanza 1. Se fija si llegó a n, ¿sí? Si superó a n, porque si no superó a n significa que va a volver a entrar. Si no supera n, vuelve a imprimir, avanza, vuelve a imprimir, avanza hasta que i sea mayor a n. Cuando esta condición sea opuesta, la condición opuesta, ¿cuál es? La condición opuesta es que i sea mayor a n, ¿no? Bueno, esta es la condición que va a hacer cortar a mi bucle. ¿Bien? Siempre la condición opuesta en el while va a ser la que corte. ¿Bien? Mientras se cumpla esta condición, voy a seguir ejecutando. Vamos a correr esto. Me pide que ingrese un valor para n, vamos a ingresar el 15, y fíjense, me mostró el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7,
y así sucesivamente hasta llegar al 15 inclusive, que me lo va a mostrar. Si yo hubiese puesto menor a n, ¿sí? Esto yo lo hubiese cambiado, y ahora pongo que mientras sea menor a n, cuando yo quiera mostrar los 15 primeros números, me va a mostrar hasta el 14. Y no era la idea. ¿Bien? Entonces tengo que incluir ese último número, el n. Para incluirlo tengo que poner menor o igual. Si yo esto lo ejecuto paso a paso, vamos a ir. Me comí. Ay, me fui el precio. Acá. No me deja poner, cuando estoy en el Codeblogs es un problema poner la pantalla doble. Ahora otra vez, voy a ingresar un valor para n, voy a ingresar el 15 y vamos a ver qué sucede. Fíjense que estoy parada sobre esta línea ahora. ¿Bien? Entonces voy avanzando línea por línea. Entra en el while, va a imprimir el primer número y al principio ¿cuánto vale? 1. Así que va a imprimir el 1, ¿no? Ahí está, imprime el 1. Bien, ¿y ahora qué hace? Lo incrementó, ¿sí? Lo incrementó después. Y ahora vuelve a ejecutar. Se va a fijar si 2, ¿sí? Ahora i vale 2. 2 es menor o igual a ¿qué? Al número que yo ingresé, que era un 15. Efectivamente lo es, va a entrar, va a imprimir el número, que en este caso va a ser un 2, y lo va a incrementar luego. Ahora i va a valer 3. ¿3 es menor o igual a 15? Sí, lo es. Va a entrar, lo imprime y avanza. 4. ¿Menor o igual a 15? Sí. Lo imprime, avanza. Imprime, avanza. Imprime, avanza hasta llegar al 15, ¿no? Todo esto va a ocurrir. No veo la ventana ahí. 13, 14. Fíjense que imprime el 14. Ahora imprimió el 15, ¿sí? Y ahora el valor de i, una vez que imprimió el 15, i es igual a 15 más 1, sería 16. Entonces ahora cuando vuelva, va a preguntar, ¿16 es menor o igual a 15? No. Se va. Y termina el programa. ¿Sí? Esa es la idea del bucle. Bien. Bucle while. Una pregunta, profe. Sí. Yo recién intentaba correrlo mientras vos estabas explicándolo y cuando lo puse se fue hasta cualquier número. Tipo, me tira números hasta que no para. Eh, ¿Te acordaste de poner esto? sí, 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 está aclarado todo. Y la condición de corte también. Está tal cual. Sí, está tal ¿Y cual, el por N, eso me... A y el ver, N lo ingresaste? sí. A mí recién me pasó lo mismo y era que cuando leía n, en vez de haber puesto un porcentaje antes de la i de entero, puse un ampersand. Ah, puede ser ahí un error Y en el enloquecía. formato. No, me cortaba en 16, no sé por qué. Si ponía el ampersand Ah, ahí, me cortaba en 16, siempre. porque el ampersand significa dirección. Dirección de I. Uy, acá estamos poniendo la dirección de I. No, igual el ampersand ahí de ese lado, en el scanf, no sé qué Mira, función cumple. probá si querés. Sí, sí, seguramente va a explotar, pero no quiero probarlo para que ustedes no vean Pero, cualquier ¿sabés qué cosa. era lo raro? Que me cortaba en 16. O sea, como que me Ah, tomaba valor de n 16 si ponía el ampersand ahí. puede ser, sí. Pero es raro ver el formato así. No sé qué sucede, por eso no te sé explicar. Sí, 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 me Eh, imagino que enloquece, no tiene sentido. Sí, no tiene sentido, pongo el pero no ampersand te, ahí y me corre hasta 16 igual. claro, no te sé decir qué es lo que está ocurriendo. Pero quizás te está tomando el operador ampersand en ese caso de ese lado, como si Claro. fuera la variable. Pero no te sé decir, la verdad que no, No, no me he fijado qué es lo que sucede. perfecto. Eh, Luca dice, profe, yo el valor de i y su implementación la di en el paréntesis. No, porque el while no es como el for, no es como el para, Luca. Si te anda bien igual, claro. Ah, ¿lo pusiste en for?
está bien. Si pusiste un for, está bien. Ahora lo vamos a hacer con un for igual. Así que está bien. Pues se puede de las dos maneras. ¿Me puedo Bien. pasar al chat como lo puse para ver si qué es más o menos lo que puede llegar a estar mal? Sí, pásalo. A ver. Sí, debe ser algún detallito que no estaba viendo, que siempre son tonterías, ¿no? Igual a 1, scanf, n, i menor o igual a n. Ah, fíjate que el i lo pusiste por fuera del printf. Fíjate cómo está acá. Cerraste el paréntesis antes. Era ese. Viste que Ah, son ok. pavadas los errores. Gracias. No. Bien. Esto mismo yo lo puedo replicar como recién puso un compañero de ustedes con un for, ¿no? Eso sería una otra solución. El for claramente es una solución adecuada en este caso porque sabemos desde qué valor empieza y hasta qué valor te debería llegar. Si nosotros sabemos esas dos, si tenemos esa información, desde cuándo empieza y hasta dónde debería llegar, significa que eso se puede resolver con un for. Ahora, si no sabemos hasta dónde, no sabemos cuántas veces va a iterar, acá sabemos que esto iteró cuántas veces. 15, ¿no? 1, 2, 3, hasta 15. ¿Sí? A la iteración número 15 después corta. O sea que sabemos cuántas veces iteró este while, ya de antemano. ¿Bien? Cuando nosotros ya sabemos de antemano cuántas veces va a iterar, significa que eso se puede resolver con un for. Si no sabemos, o sea, si no sabemos cuántas veces necesita iterar nuestro algoritmo, no se hace con un for. ¿Bien? Esa es la diferencia importante entre ambos bucles, porque alguno dice, ay, pero no sé si usar el for o el while. Bueno, ¿sabés cuántas veces va a iterar? Y la verdad que no, porque depende del valor que ingrese por ahí el usuario dentro del bucle. Si quiere seguir iterando o no, por ejemplo, aprieta S, si no, aprieta una N de no. Entonces ahí no sabés cuántas veces necesitas que itere este bucle. Entonces no va un for. ¿Bien? El for es cuando nosotros sabemos cuántas veces va a iterar. Información, sabemos desde cuándo empieza y sabemos hasta dónde llega. ¿Bien? Vamos a resolver esto con un for. Vamos a hacer exactamente, me gustaría hacerlo, bueno, vamos a hacerlo acá abajo, total. Pero quizás los confunda, por eso no lo quiero poner todo adentro. Sí, vamos a ponerlo acá. No, me arrepentí. Vamos a hacerlo otro. Porque si lo pongo todo ahí, le tengo que declarar variables de más y se van a confundir. Bien. Vamos a bucles 2. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y ahora lo vamos a hacer en un bucle for. Entonces, ¿se acuerdan que en Seint era algo horrible usar el bucle for, el bucle para? Porque teníamos exactamente igual que acá, tenemos que definir i como entero, n como entero, i como entero, y se acuerdan que acá teníamos que hacer, bueno, en este caso hacíamos la lectura, escribir, ingrese el valor de n, leer n, y luego acá hacíamos comentar, un para y igual a 1, ¿sí? Hasta, ¿me acuerdan que poníamos el hasta n con paso 1? ¿Se acuerdan eso del con paso 1? No sé, parece un paso de baile más que un algoritmo, esto no. Y después poníamos el hacer, no me acuerdo si ponemos el hacer o no, eso ya me olvidé, ¿sí? Hacer, y empezaba nuestro algoritmo y después poníamos fin para, ¿no? Empezaba nuestro para y después poníamos fin para. Empezamos desde 1. El para es para i igual 1, ¿sí? Le doy un valor inicial,
hasta que llegue a n, voy avanzando de uno en uno este i, y significa que voy a tirar ¿cuántas veces? N veces, ¿no? Porque voy de uno en uno, empiezo desde 1, n veces. Con la iteración n va a cortar. ¿Sí? Empieza desde el 1, lo muestra, avanza. Está en el 2. 15, cuando llegue al 16, ahí ya cortó. ¿Bien? Entonces, la idea es, acá adentro, ya que tenemos inicializada i y va avanzando en uno, es ir mostrando. ¿Bien? Simplemente lo que voy a hacer es mostrar la variable, ¿sí? La variable i, y ya está. Entonces este era el caso. Escribir i. ¿Se acuerdan? Entonces ahora, ¿qué hacía? Empecé desde 1, va hasta n, y va avanzando de uno en uno. Entonces, i igual 1, muestro i, va a mostrar el 1, y ahora automáticamente lo que hace el para es incrementar 1. Entonces ahora i vale 2. ¿Sí? I vale 2, ¿y qué va a hacer ahora? Va a mostrar el 2. Ahora i vale 3, ¿y qué va a hacer ahora? Va a mostrar el 3. Ahora i vale 4, ¿y qué va a hacer ahora? Va a mostrar el 4. ¿Sí? Este con paso 1 es lo mismo que hacer i más, ¿no? Lo está haciendo el for. ¿Sí? Lo está haciendo el for. ¿Bien? Directamente no lo tenemos que poner nosotros porque lo hace nuestro bucle. Entonces, empieza desde el 1, lo muestra, lo incrementa. Ahora vale 2. ¿Sí? Va a mostrar, va a incrementar, vale 2. Se fija que no haya llegado a n. ¿Sí? Sería como la condición de poner i menor o igual a n. Es ese caso. El hasta n era esa representación. ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Todavía no superó n, entonces entramos, mostramos el 2. Lo va luego a incrementar. Luego de que lo muestra, lo va a incrementar, obvio, ¿no? Acá va a pasar el incremento. Cuando toque esta sentencia, la 28. ¿Sí? Toca la 28, ¿qué hace? Incrementa, ahora vale 3. Se fija que no haya alcanzado n, lo muestra. ¿Bien? Otra vez avanza. Se fija que no haya llegado a n y lo muestra. ¿Sí? El fijarse sería, vamos a ponerlo acá, i es menor o igual a n. ¿Bien? Hace toda esta idea. Avanza y ahora pregunta, ¿i es menor o igual a n? Avanza, ¿sí? Perdón. Incrementa. Pregunta, muestra, incrementa. Pregunta, muestra, incrementa. Pregunta, muestra. ¿Ok? O sea que incrementa y ahí se fija si el valor cumple con la condición. ¿Bien? Bueno. Ay, perdón, tengo un... ahí te contestó Noé. Gracias, Noé. Vamos a hacerlo ahora en el main. ¿Sí? O sea, en C. Todo esto lo tenemos que replicar en C. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Definir n como entero sería int n. Int i. Este ya sabemos que es un contador. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar que hay una particularidad en C que nos deja declarar los contadores. O sea, la variable que nosotros vamos a iterar, que sería la i, ¿sí? Nuestro contador lo deja declarar adentro del for. ¿Sí? No necesitamos declararlo por fuera. Eso es un golazo a la hora de tener que declarar variables, ¿no? El for sería algo así. Empieza desde 1, ¿no? Para i igual 1, punto y coma. Fíjense que tengo que poner para separar esto, que acá directamente pongo hasta n, acá tengo que poner un punto y coma, ¿sí? Y decir la condición, el hasta. Bueno, en este caso tengo que poner la condición del hasta sería esta, ¿sí? Voy a continuar, ¿sí? Hasta que sea mayor a n, ¿bien? Entonces, mientras sea menor o igual a n, va a seguir esta condición del for cumpliéndose, ¿sí? Entonces, la condición que va dentro del for, fíjense
que es la misma que teníamos en el while, en el algoritmo anterior. ¿Sí? El hasta representa esto. ¿Sí? Esa condición que pregunta si llegó o no a superar el valor de n. Bien, ¿y ahora qué nos falta? Pusimos la condición y el con paso 1 sería el incremento. Y más. ¿Bien? Va incrementando de 1 en 1. Y más significa que va a ir incrementando cada vez que vuelva otra vez al for. ¿Sí? Va a incrementar en 1 y después va a averiguar si alcanzó el valor de n. Si alcanzó el valor, si alcanzó que superó n, entonces no va a entrar adentro del bucle y ahí terminó. ¿Sí? Mientras, para i igual 1 y debe ser menor o igual a n para que siga ejecutando este bucle, y va avanzando de 1 en 1, ahora voy a poner la sentencia de código que necesito poner, que es la de escribir, ¿no? En este caso va a ser la de printf, imprimo el entero, ¿quién? Mi contador i. ¿Sí? Entonces, vamos a ir así. Y si yo ejecuto esto, vamos a poner un espacio acá, ¿no? Para que lo imprima uno espaciado del otro. Me falta leer lo del usuario. Me comí eso. Printf, ingresé un valor para n. Perdón, me lo comí. Ya igual ya sabíamos que teníamos que ponerlo, lo pusimos anteriormente. Vamos a leer n. Bien. Ahora sí. Está igualito a lo que escribimos acá. Fíjense que i no la tuve que inicializar antes. Está inicializada acá. Ventaja de usar el for. En el while, ¿sí? Si vamos al while, la tuve que inicializar acá. ¿Sí? O sea que esa es una desventaja. Si yo sé desde dónde empieza y hasta dónde llega, por ahí me convenga usar un for para no tener que poner todas estas cosas adicionales. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá incrementa de 1 en 1, lo hace automáticamente este bucle. En el while tuve que incrementarlo dentro del cuerpo. ¿Sí? Vamos a ejecutar y supuestamente debe hacer lo mismo. Ingreso un 15 y efectivamente hace lo mismo que con el bucle while. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y vamos a poner, se puede especificar si es menor o igual a n, no. Vamos a ejecutar de paso a paso. Voy a cerrar la ventana porque cortan el pasto hasta ahora y no escucho nada. Aquí. Bien. Vamos a ir así. Bien, ahora me va a pedir que ingrese un valor para n. Voy a ingresar un 15. Aprieto Enter. Y ahora va a entrar en el bucle for. Bien, ¿desde dónde empieza? Desde el 1. Entonces, lo primero que hace es averiguar, 1 es menor o igual a ¿qué? ¿A 15? Sí, claramente lo es. Bien, va a entrar en el printf. Va a entrar y va a mostrar. Muestra el 1. Ahora, automáticamente va a pasar que primero incrementa a 2 este i, ¿sí? Hace i más, i es igual a i más 1, es lo mismo, ¿sí? Ahora vale 2. Y luego se va a fijar si 2 es menor o igual a n. ¿Sí? ¿2 es menor o igual a 15? Sí. Bueno, listo. Entonces, metete y mostra. Ahora otra vez. Y va a ser igual a 3. Incrementó 1. Averigua si 3 es menor o igual a 15. Lo es. Va a entrar en el bucle y otra vez va a mostrar. Ahora en 4 y así sucesivamente. Una consulta. 5, 6. Sí, decime. En la condición de i menor o igual a n, ¿ahí se pueden agregar más condiciones? Sí, obvio, ¿no? Sí, podés. Y Tenés que lo usar mismo los con el operadores. incremento, lo que sea, si se quiere tener otra constante
incremento o lo que sea, otro sensor también se puede agregar, ¿no? Otra constante de incremento, no, constante no, y sería otra O constante variable, no, perdón, ¿sí? dije Ojo ahí. cualquiera. O sea, se puede tener Y otro método de sensor a ver cuándo cortar, o sea, cómo podés avanzar. poner otra Eso. condición, o sea, mientras, por ejemplo, i menor o igual a n, y que i sea, no sé, ponele divisible por 5, qué sé yo. Por ahí te ocurre que todos los números esos que vengan sean divisibles por 5, que es raro. Pero Claro, está bueno, bien. suponete que sucede, ¿no? Podés poner Sí, ahí el conector lógico, el AND sería, ¿no? El doble ampersand. ¿Bien? bien, Poner bien, bien. AND y tanto, que cumpla esta condición, ¿sí? Sí, lo puedes hacer. ¿Bien? El Ahí tema le es da que, bastante más juego a la función esta. sí, ahí tendrías un corte. ¿Cuál sería tu corte? Que llegue a n. Y AN, otro claro. corte sería que por ahí no sea divisible por 5. ¿Sí? Ahí tendrías Ah, dos cortes. Podría ser son dos condiciones de corte. Las puedes tener en el for, ¿sí? Ojo, igual no me metas en bucle for una operación indefinida, o decir, cuando el usuario ingrese una n que corte, entonces dale, lo meto en el for también eso. Ahí ya no me gusta tanto, ¿sí? Ojo claro. ahí. Ahí ya me gustaría que lo hagas con un while, ¿sí? Bien. Fíjense que llega a la 15, ¿sí? La imprimió, ¿sí? Imprimió el número 15, y ahora lo que va a pasar es que i se incrementa en 1 es 16, ¿sí? Y va a hacer la averiguación, 16 es menor o igual a n, es menor o igual a 15, claramente no lo es, por lo tanto va a salir, ¿sí? Lo mismo que sucedió con el while. ¿Bien? Ahí leo el chat, chicos, esperen que... Básicamente while no sabe la cantidad de veces que va a iterar y for es determinado. Exacto, Manuel, es esa la definición, ¿sí? Entonces yo cuando use for, por eso a veces unos empiezan a poner condiciones acá, muchas, y pone, bueno, y si el usuario ingresa una S, entonces, una N, entonces también me voy a creer, no. ¿Sí? Si el usuario quiere ingresar una N y que corte el bucle, ahí ya no me gusta tanto, ¿sí? Ahí ya ¿Para qué es era en un while, porque tiene que cumplir dos condiciones y hay una que es indefinida, ¿bien? Sí, decime. para qué era el doble ampersand? El doble ampersand es el AND. Ah, está bien, me he olvidado. Ahí cumple la función de AND. Bien. ¿Se ¿Te puedo hacer entendió una el for? pregunta? Sí, En decime. caso de que quisiéramos que el contador fuera de par en par o por ahí de a tres, ¿cómo sería? Que vaya de. Paso Si dos. vos crees que vaya de dos en dos, ¿no? Claro, Y podrías poner algo así. Esto es igual. joya. ¿Sí? Buenísimo. Si yo hago esto, por ejemplo, a ver, esperen que. ¿Dónde puedo ejecutar esto? Ingreso un 15. Fíjate que va de dos en dos. Empieza del 1 y avanza del 1 al 3. Del 3 al Claro, 5. Del 5 al 7. Sí, ¿Sí? si querés mostrar pares, inicializar en cero, ¿no? Exacto. claro. ¿Sí? Buenísimo. La inicialización sería distinta, ¿no? La idea sería que. Y Si si no ponen que quiero le pidan mostrar el mostrar los 0, pares del 0 al 20. Pones 20 y claro. ahí tendré que. Si no quiero mostrar el 0, ¿dónde voy a empezar? Desde el 2, ¿no? Bien. ¿Sí? Entonces acá me va a mostrar hasta el 15, si yo pongo el 15, pero bueno, me muestra hasta el 14, incluido el 0. Si no quiero incluir el 0, voy a empezar el día en 2. Particularidad del for. Yo no tengo que hacer esto. Puedo hacer esto. O sea que fíjense que yo el contador lo puedo declarar acá. ¿Sí? Eh, recuerden que lo que siempre va a haber acá es una variable de tipo contador. Es una variable contador, o sea, no es tipo contador, es un tipo entero, ¿no? Pero es un contador, ¿sí? Siempre es un contador, porque va a ir avanzando de uno en uno, de dos en dos, de lo que nosotros necesitemos, pero va a ir avanzando en un valor fijo, ¿sí? Fíjense que el valor fijo, ¿cuál es? El 2, de dos en dos. Entonces, a variable dentro del for siempre es una variable contadora. Está inicializada y va avanzando en un valor fijo. Todas las condiciones que debe cumplir un contador. ¿Bien? Recuerdan, las condiciones del contador serían
es una variable de tipo entero, es entero, debe estar inicializado, avanza en un valor fijo. Esas son las condiciones para que sea un contador. ¿Bien? Igual lo van a identificar fácilmente, ustedes necesitan saber esto. Sí lo necesitarían saber para ver si lo compusieron bien, ¿no? Si no lo inicializaron, significa que cometieron un error, y si no avanza y están en un bucle, significa que no va a cortar nunca. ¿Cómo sería si lo quiero mostrar al revés? Ah, bien, esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Qué pasa si yo lo quiero mostrar en decremento, no? Bueno, vamos a hacer otro for acá. ¿Sí? Vamos a hacer otro for. Ahora ya sabemos que podemos declarar el contador adentro. Vamos a declarar un contador J, ¿no? Un contador que se llame J. Y acá en vez de poner que empiece desde 0, ¿desde dónde debería empezar si yo quiero mostrar desde el número que ingresó el usuario hasta el 1? Desde N. N. Desde N. ¿Sí? La condición de corte, ¿cuál va a ser en este caso? ¿Cuándo va a cortar el bucle? Cuando Que sea 0. ¿Cuando esté en 0? No, cuando esté en J. No, J no, no, empieza mentira, desde mentira, N. J porque. No, sí, sí. Si va a ir Son todos achicando los hasta números que esté en 0. naturales. Ah, hasta el 1. El 0 lo voy a mostrar. No, claro. Entonces, mientras J ¿qué? Sea mayor a 0, ¿no? O sea, voy a mostrar desde N hasta el 1. O sea que mientras sea mayor a 0, todo bien. O mientras sea mayor o igual a 1, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? Sí, sí. Mientras sea mayor o igual a 1, está todo bien, o mientras sea mayor a 0, también es lo mismo. Bien, esa es la condición de corte. ¿Y cómo haré acá? ¿Quién se le ocurre cómo deberíamos poner acá? Y tendrías que poner J es igual a J menos 1. Si querés ir de uno en uno. Claro, J igual a J menos 1, ¿no? También se puede En la poner operación menos de, menos. claro, la operación de Ahí decremento va. sería el menos menos. ¿Sí? Vamos a poner acá J menos menos. ¿Sí? O sea que tenemos la operación de incremento y la de decremento. ¿Sí? Ambas podemos usar. Y también podríamos usar, no recuerdo bien si la he usado, creo que pueden usarlas con el por, pero no recuerdo, la verdad que no me acuerdo si funcionaba. ¿Sí? Pero por el por era, no, olvídense, porque los voy a complicar. Pero ya saben que el incremento y el decremento funciona. ¿Sí? Este operador tiene sentido y es lo mismo que hacer J igual a J menos 1 en este caso. Bien, y adentro que voy a hacer un printf de una variable de tipo entero que en este caso se llama J, que es nuestro contador. ¿Sí? Nuestro contador se llama J, empieza desde N y termina cuando encuentra un número igual a 0. O sea, cuando encuentra el 0, significa que ahí terminó el bucle. Entonces, vamos a ver qué sucede. Vamos a poner un barra N por acá dando vueltas, así no nos imprime al lado. Ahí está. Un barra N. Vamos a ingresar el 15. Bueno, esto nos quedó, esperen, nos quedó cambiado de cuando queríamos mostrar pares. Ahí. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Y acá empieza desde el 15. ¿Sí? Desde donde está inicializada. 15. 15 es mayor a 0, claramente sí. Bueno, entra en el for, lo muestra el 15, y ahora ¿qué va a hacer? Va a ser 15 menos 1, 14. ¿Sí? ¿Se fija que 14 sea mayor a 0? Sí, entonces entra y muestra el 14. Ahora va a ser 14 menos 1, 13. 13 es mayor a 0, sí, entonces entra y lo muestra. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que llegue a que J sea igual a 0. J es 0. J es 0. J varía 1. 1 menos 1 es 0. 0 es mayor a 0. No. Entonces no va a entrar y corto. Bien. Entonces fíjense que acá tenemos la operación de decremento. ¿Sí? Mostrar desde N hasta 1.
mostrar desde 1 hasta n. En este caso. ¿Hago una consulta, profe? Sí, Porque entré un poco tarde yo. ¿Recién vieron el while y el do while? ¿Los dos? vimos solo el while, falta el do Solo el while while. todavía. Listo. Sí. Sí, no sé si lo querés sacar una foto ahora, así lo vas copiando después, No, está bien. pero Me igual queda- está me la quedó clase claro. grabada. Así que- Igual ahora voy a bueno, practicar con los genial. ejercicios. Debería. Dale, genial. Bueno. Gracias. Bien, ¿alguna duda con esto del for? ¿Qué es más correcto? ¿Inicializar las variables afuera o inicializarlas en el for? ¿O es comodidad? Mira, te vas a dar cuenta que no es que es más correcto, sino que es más fácil. Porque no tenés que inicializar afuera, o sea, no tenés que pensar en declarar el contador antes, lo declarás acá adentro. Bueno. La idea sería, suponete que el contador después lo utilizás cuando queda en n, ¿no? El contador acá existe, sí, nació acá, fíjate que nació acá, lo declaré acá, y muere Porque solo acá. cumple función en el for, claro. Sí, y muere en el for. O sea que si yo después lo quiero usar, yo quiero agarrar e imprimir y, suponete afuera del for, no existe. O sea que existe en el for y muere en el for. Esa es la diferencia, digamos, más importante a la hora de pensar en declararlo afuera o de declararlo adentro. Ahora, si yo lo voy a usar nada más adentro del for y no lo voy a usar nunca más en el entorno del programa, o sea, no necesito el valor de lo que tenga i cuando finalice, ya está. Que raramente lo necesitaría, salvo que corte antes por X razón. Pero si corta antes por X razón, significa que no debería haber sido un for lo que tendría que haber usado. Porque sé que va a iterar n veces. ¿sí? Entonces yo sé que i al final va a valer n en este caso. O los valores que subsecuenten el valor par o lo que sea. ¿sí? Sé que va a ser ese valor par anterior a n. Bueno, Yo ya podría averiguar el valor sin tener que esperar a que salga del for. ¿sí? Entonces, si yo ya sé qué valor va a tener cuando corte el bucle, ¿para qué lo voy a usar después? Ya sé qué valor voy a tener que usar. Entonces, podemos declararla acá adentro, que viva y que muera acá adentro, total, después no la uso. ¿sí? perfecto. Bien, ¿alguien tiene alguna duda con este tema? ¿Seguimos con los bucles? ¿Sí? Nos queda... Dale. Ahora se entendió todo. ¿Hasta ahora se entendió? Bien. Sí. Quizás voy muy rápido en el tema de escribir el código, ¿sí? Y ustedes por ahí lo quieren ir copiando y todo, y se lleva un poquito de tiempo, pero quizás les convenga al principio prestar atención y después ejecutar el código y probarlo, porque si yo los espero a ustedes, se me va a hacer súper largo, ¿sí? Entonces la idea es que lo mostremos, lo veamos, lo entendamos, y después, bueno, lo replican tranquilos en su casa, ¿sí? Yo para que no se pierdan y no se sientan que vamos demasiado rápido en ese sentido, pero uno por ahí se está perdiendo mucho tiempo copiando, ¿sí? Como suele suceder, pierde mucho tiempo copiando y no presta atención y se pierde. ¿sí? Este código recuerden que lo voy a subir a la repo igual, el repositorio ahí de Git, así que lo tienen para bajar luego. Bien, ¿qué pasa si yo quería replicar, por ejemplo, lo que nos dijo su compañero de empezar desde n hasta 1 con el while? En el caso del while, lo que va a pasar es que no sé si voy a necesitar una variable y contadora, ¿no? Porque yo empezaría desde n y quiero llegar hasta que n sea igual a 1, ¿no? Entonces, podría usar el mismo n. Eso va a depender si yo después a n la tengo que utilizar en alguna otra cosa. Si yo necesito mantener el valor de n, claramente no debería usarla solamente esa variable, ¿sí? Y tener que usar un contador. Por ejemplo, yo les mostré usando una variable. Si yo n la voy a usar nada más en este while y de ahí en adelante no la uso nunca más, ¿sí? Entonces no necesito este valor de n que ingresó el usuario, puedo claramente pisar el valor. ¿Cómo? Y vamos a hacer este decremento
Y acá, ¿qué ponemos? Mientras n sea mayor a 0, porque voy a mostrar desde n hasta 1, ¿no? Entonces imprimo n. Imprimo n. Sí, ¿Y qué ahora hago después con n? le restás a n directamente 1. Claro, le resto 1. Puedo hacer esto también. ¿Sí? Sí, Puedo hacer perdés esto n. también. Pierdo el valor original de n. ¿Sí? Con este bucle, voy a poner acá. Con este bucle pierdo el valor original de n. Si yo no lo uso más, n, supóngase que no lo uso en este while y después no ocurre que lo use más en mi programa, bueno, voy a usar algo así, ¿no? Eso va a depender de lo que nosotros tengamos que hacer. Ahora, si yo necesito mantener el valor de n, ahí sí voy a ocurrir a una variable contadora. ¿Sí? Entonces ahí sí voy a usar un contador. Vamos a usar un j, ¿no? Como usamos en el otro bucle, en el for. Y vamos a iniciar j, vamos a inicializarla. Esta vez, si quiero desde n hasta 1, le voy a inicializar en n. ¿No? Inicializo j, contador j, desde el último valor. Entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Un while j mayor a 0, ¿no? Ahora sí. E imprimo ¿quién? AJ. Perdón. Tengo que poner letras, uno se pierde. Y bueno, y ahora decremento j, que es lo mismo que poner j igual a j menos 1, que esto es lo mismo que decir j menos menos. Y ahí está, acá mantuve el valor original de n. ¿Por qué? Porque porque usé directamente una variable adicional, ¿sí? Una variable contadora que comience desde n. Perdón, acá está inicializada mal. Acá, después que el usuario ingresó el valor, ¿no? Si el usuario no ingresó el valor todavía, me iba a igualar a nada, ¿sí? Acá. Entonces, el usuario ingresa el valor, hago que j sea igual al valor que ingresó el usuario, ese valor que ingresó el usuario no lo toco, o sea, esa variable que tiene ese valor que ingresó no lo toco, y lo guardo acá para ir decrementando esta variable e ir mostrando todos los valores, ¿sí? Entonces, mantengo el valor original de n. ¿Sí? Esto lo podría haber hecho acá, o lo podría haber hecho acá, ¿no? Más adelante también. ¿Sí? Entonces ahora voy a ejecutar. Bueno, vamos a poner todos printf, acá, printf, y vamos a poner barra n. Profe, pero si pones el j Sí. igual a n ahí, y te lo va a correr Sí. después del while de arriba, y ya se va a haber cambiado el valor de n, ¿o no? No. Sí, en este caso sí, perdón. En este caso se modifica, sí, quería mostrar eso yo. Pon uno abajo del otro, Quería listo. mostrar justamente eso, sí, sí. Pero en este caso sí, lo estoy modificando en este bucle. Pero quería mostrarles lo que pasaba. Ahora lo vamos a ejecutar. Ingreso un valor para n, que es un 15. Fíjense que acá muestro del 1 al 15. ¿Sí? En este bucle que habíamos hecho al principio, mostrábamos del 1 al 15. Corta, hace un salto de línea, y ahora vamos a mostrar desde el 15 hasta el 1 usando n. Genial, funciona perfecto, ¿no? Pero después, cuando corte, ahora me hace j igual a n. ¿Y n cuánto vale? Y n cortó cuando valía 0 ya, porque salió de este bucle, ¿no? Bueno, j es igual a 0. Entonces, mientras j mayor a 0, no se puede, porque j es 0, ¿sí? Entonces no entra y no muestra nada. ¿Bien? Ese es el problema de alterar el valor original. Bien, acá yo lo vuelvo a usar. Bien, bueno, entonces la solución es, por ahora, en este caso, comentar esto, así no nos sucede nada. Y vamos a probar con el valor alternativo de inicializar un contador a n. ¿Sí? Entonces ponemos 15 y ahora está haciendo esto con un valor distinto. Profe, una pregunta. ¿Sí? Con una variable distinta.
Si el Sí, j decime. igual a n lo hubieras puesto donde estaba antes, ¿no te hubiera quedado guardada la variable j con el valor principal de n? ¿Con el valor inicial de n? Claro, exacto. Y Sí, ahora, sí. y ahí podrías usar las Fíjense dos la funciones diferencia. a la vez. Claro. Y si yo hago esto, ¿sí? Exacto. Perfecto. Y si yo hago esto, ay, perdón, lo puse mal, era abajo del scanf. Es como que te haces un backup del valor de tu n. Claro, guardo n, en este caso no es que estoy haciendo un backup, porque fíjate que yo después lo estoy tocando acá. Entonces ya n, no solo que dejó de ser n acá, en este bucle, sino que también perdí el valor de n acá también, o sea, porque j va a ir decrementando hasta que llegue a 0, ¿sí? Así que n, después de este programa se perdió, acá ya no sabemos quién es n, ¿sí? O sea, no es que no sabemos quién es, sino que no sabemos el valor original, ni a través de j, porque j ya vale 0, ni a través de n, porque n ya vale 0. O sea que el valor original se perdió de las dos formas, ¿sí? Si yo tengo que ser estricta en mantener el valor de n, este bucle no debería usarse, ¿sí? Debería usarse siempre variables adicionales que guarden el valor de n. Y Es de usar ahí el mismo que trabajen arriba, con, pero cambiándolos más por menos, ¿no? claro, Exactamente exacto. el mismo. Es lo mismo, sí. Pero fíjate que acá la condición cambia, ¿no? Claro, claro. No, sí, sí, digo para no perder el valor de Sí. n, en vez de usar while n Claro, mayor para a no perder el 0. valor de n, exacto. Usás un contador, ¿sí? Que sería una variable auxiliar en este caso, para que nosotros guardemos el valor de n y de ahí vayamos descontando de uno en uno. Acá se guarda, en nuestro programa va a funcionar, ¿sí? O sea, lo que nosotros planteamos de querer imprimir, ups, algo me confundí. J igual a n, ¿por qué no imprimió dos veces? N mayor a 0. Debería imprimir dos veces. J. Estoy imprimiendo una. ¿No lo debugué quizás? A ver. ¿15? Hay algún error tengo. A ver, esperen. N, J es igual a N. Está bien esto. Y va avanzando en 1. Después N va restando C. Y J queda en 0. ¿Qué está pasando acá? Y si imprime el valor de j para ver en cuál estaría, Sí, para ver qué es antes lo que del está ¿El valor pasando. de J? antes del while de j, ahí. Porque te está quedando en 0, j. No sé por qué. Vamos a poner un super barra N, así imprimo J. No me imprime J directamente, ¿no? Fíjense que acá llega el 1 y no me está imprimiendo J. Qué raro. Bueno, Como, yo ya como si encontré no el error existiera. y les va a pasar un montón de veces. Profe, ¿no faltó el punto y coma ahí? Del printf. No. Sí, fíjense, mirá, yo A ahora la pongo derecha. Melina y ejecuta igual. Esto no debería ejecutar, ¿no? Y es cuando ustedes dicen, está pasando algo súper mágico en este programa. ¿Alguien encuentra el error? Y les va a pasar Falta. ultra No. seguido. ¿Dónde está el return 0? No, está más abajo. No Si, sé. si nos está compilando y ejecutando igual este programa, aunque yo haya puesto Melina y todo, ¿es coherente con que haya ejecutado esto? No debería, ¿no? Parece que se rompió todo, pero no sé por qué. Se debería haber roto todo si cuando yo puse Melina así nomás tirado por ahí. Bueno, el error está acá. Fíjense que yo no puse que el proyecto sea este. Ah, estabas corriendo el otro. Estaba corriendo el otro, pero les va a pasar súper seguido. Y hasta a mí me pasa incluso. Nos olvidamos que esta IDE pide que sí o sí que hagamos doble clic sobre el proyecto que nos quede en negrita, en este caso bucles, y lo ejecutemos. ¿Sí? Bueno, vamos a ejecutar ahora de verdad. 15. Ahí va. Bien, fíjense que va del 1 a 15. Fíjense acá que estoy tocando el valor de n, lamentablemente, va a ir incrementando usando n, ¿no? Este es este segundo bucle.
Y este es el que usó el n de backup, ¿no? El que j se inicializó en n al principio, y va decrementando de 1 en 1. Igualmente perdemos O valor sea, de n. el valor de n lo perdés, sí, obvio, por culpa de este bucle. No, Y por y culpa también de porque también este j bucle, porque, desaparece, claro. claro, j valía n y también lo usé para decrementar. O sea que si yo tengo que elegir, si vos no podés tocar el valor de n, porque Sí, siempre lo vas borrás a ese usar, while. Borrás el while n. No este usas no n. se usa, claro, ese no se usa. ¿Sí? O sea, directamente n no la tocas, ¿sí? Usas Clarísimo. variables adicionales como cj y como ci. ¿Sí? Bien. CJ. Bueno, ya sabemos más o menos cómo hacer el bucle, los bucles while y los bucles j. Los bucle for. Los bucles for, perdón, estaba mirando justo una cosa y me Sí, dije, te los queman, las bucles letras j. te queman. Las letras sí, pero si no usan esas letras, chicos, después se van a hacer un brete. Van a tener que usar IJ. Lamentablemente es así. Porque I, cuando vean matrices, se usa para filas y J se usa para columnas. ¿Sí? Entonces, queda siempre estas variables iterativas y son universales. O sea, la van a ver en cualquier ejemplo de código, en cualquier página en Internet. Le van a ver que usan el I y el J. Son súper universales en los contadores estos. Uy, perdón, alguien que preguntó, ¿se corta donde están las 3? Matías, ¿se resolvió tu error o querés que revisemos otra vez? Creo que preguntó hace bastante. No sé, como 3. Ah, bueno, listo. Bueno, vamos. Vamos a hacer un programa que muestre los números naturales, ya sabemos, desde 1, ¿no? Hasta que el usuario diga basta, ¿no? Hasta que el usuario diga que no. No quiera seguir. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos que mostrar todos los números naturales desde 1, ¿no? Los números naturales desde 1, hasta que el usuario diga que no quiere seguir, que le siga mostrando números naturales, ¿no? Que le siga mostrando el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Ahí quiero cortar. Bueno. Entonces la idea sería empezar con el... vamos a empezar con un iterador, ¿no? Ya sabemos que vamos a ir avanzando de 1 en 1 y va a ser nuestro contador. ¿Yo puedo usar un bucle for acá? ¿O no? Sí, sí. ¿Y por qué Porque sí? podés No, llegar porque a no estar sabe dónde va a leyendo. cortar. Pero podés ir leyendo el corte cada vez que corra. Bien. ¿Y está bien eso? Yo sé cuántas veces voy a iterar. No, no, no. No sabes. Entonces, cuando es así, no uses buffer. Sí, yo sé que lo puedes hacer. Sé que puedes Sí, poner sí, una sí, sería condición ahí. embrolloso. Ya sabemos que la podemos poner. Pero no debería usarse el for en este caso, porque no sé cuántas veces va a avanzar. Es hasta que el usuario decida, ¿sí? Así que ahí ya tenemos un problema. Entonces, cuando vean que es una condición que no depende de un valor fijo, ¿sí? De un valor X, que sabemos que existe y es un valor fijo, entonces ahí no vamos a usar un for, ¿sí? Vamos a usar un while, ¿sí? Si no sabemos que dependa de un valor fijo, vamos a usar un while. Entonces inicializamos nuestro contador. ¿En qué número? Vamos a inicializarlo en el 1, ¿no? Inicializo contador. Y tengo que mostrar los números naturales desde 1 hasta que el usuario diga basta. Entonces, si es hasta que el usuario diga basta, ese basta tiene que estar almacenado en algún lado, ¿no? Tengo que pedirle si desea seguir viendo números naturales o si desea cortar. Entonces, debería almacenarlo en alguna variable para saber si esa variable va a cambiar el valor de sí a no, ¿no? Entonces, uso un char seguir. Bien. Variable
de corte. Es la que vas a decir si S o N. ¿Bien? ¿Quiero seguir o quiero cortar? Bien. En este caso, yo voy a tener que inicializar también seguir, ¿no? Para que cuando entre en el while, mi condición de corte, ¿qué igual va a ser? Que no quiera seguir viendo números naturales. Entonces, tengo que inicializar seguir en que y en sí, así entro dentro del while. Mi condición de corte, entonces, ¿qué va a hacer? Que el usuario no quiera seguir viendo números. Entonces, mientras seguir sea igual a S, o sea, mientras sea un sí, voy a seguir iterando. ¿Bien? Y acá adentro, ¿qué voy a mostrar? Y el I. Acá muestro el I. Y después lo Lo incremento. más. Exacto. Y después, ¿qué tengo que hacer? ¿Estoy alterando la variable seguir? No, Acá tenés que adentro, preguntar así como está. ahora llega el momento de preguntarle al usuario si quiere seguir. Bien. Re largo la pregunta. ¿Decía seguir viendo números naturales? Y acá le vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué voy a leer? De tipo carácter. ¿Y en dónde lo voy a almacenar? Lo voy a almacenar en seguir. Bien, en la dirección de seguir. Ok, ahora todo bien. Estoy alterando el valor de seguir acá adentro, entonces este bucle en algún momento va a tener que cortar, ¿sí? Por lo que ingrese el usuario. Bien, Puede que te haya faltado una coma en el print. a ver, puede ser. Sí, tenés razón. Muy bien. Bien, vamos a compilar, a ver si todo esto funciona bien. Funciona perfecto. Fíjense que me salió en azul. ¿Sí? Vamos a ejecutar. Fíjense que me muestra el 1 y después me pregunta si quiero seguir viendo números naturales. Y me lo muestra al lado. Esto está feo, ¿no? Si estéticamente se ve feo. Bueno, vamos a modificarlo. Tengo que poner un barra n acá antes de que diga que desea seguir viendo números naturales. Entonces me va a mostrar el número, el i, y después hace un salto de línea. ¿Lo puedo poner acá o lo puedo poner acá? ¿No? Me muestra el i y hago un salto de línea acá en vez de hacer un espacio que no tenía sentido. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? O lo pongo acá o lo pongo acá. Me lo muestra, salta de línea y le pregunta si desea seguir viendo números naturales. Vamos a apretar una letra que sea la S o la N. ¿Sí? Ya sabemos que tiene que apretar S o N. Si quieren lo especificamos Si no lo acá. aclaré, sí. Igual aunque no apriete N, pero apriete T, igual va a dejar de correr. Claro, sí. Exacto. Ahí está, me mostró el 1. Entró acá adentro. ¿Por qué entró? Porque seguir está inicializada en S. O sea que la condición es verdadera, imprime el número, que el primer número es un 1, ¿no? El que está inicializado el cortador. Avanza 1 y ahora le pregunta si desea seguir viendo números naturales. Bueno, si quiero seguir viendo, aprieto la S. Y fíjense qué pasó acá. ¿Qué nos falta acá cuando pasa esto? Imprimí el 2 y ahora le pregunto si deseaba seguir viendo números naturales y de repente así de la nada en el scanf no pude ingresar un valor porque vieron que me salteó el ingreso del valor, o sea que tomó algún valor aleatorio dando vueltas Ah, falta el y flush. cortó. Exacto. Fíjense que ocurre con caracteres esto. Es súper evidente con caracteres. Entonces ahora pusimos el F-flash, luego de printf, que sabemos que quedó algún carácter dando vueltas acá del buffer, ¿sí? Y se ingresó acá. Entonces vuelvo a ejecutar y ahora vamos a ver si funciona. Imprimí el 1, genial. Quiero seguir viendo. Imprime el 2, ahora sí. Genial, quiero seguir viendo. Imprime el 3. Quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir. ¿Sí? No quiero seguir más. Fíjense que puedo apretar la N, que sé que la N me va a hacer salir de esta condición, ¿no? Me va a hacer que esta condición sea falsa. Como así cualquier letra distinta de S, ¿no? Entonces si ingreso una Q, igualmente va a salir del programa. Profe, Entonces, ¿tiene un sí, comando para borrar lo que se ve en consola? sí, se llama System CLS. Yo puedo hacer esto.
Vamos a ponerlo acá, ¿no? Sí, copienlo si quieren para tenerlo, pero ese nos va a servir para limpiar nada más, ¿no? Quiero seguir viendo, fíjense, ahí está. Quiero seguir viendo, quiero seguir viendo. ¿Sí? Es para limpiar la pantalla nada más, pero les sirve, en todo caso que no se vea, no lo entiendan bien lo que está sucediendo, les sirve limpiarlo. Bien. Profe, a mí no me queda claro cuándo hay que usar el F-Flush. El F-Flush, lo que ocurre es, todavía es difícil de explicarlo porque después se van a dar cuenta cuando vean archivos y esas cosas, qué es lo que está pasando realmente con y lo que es un buffer, ¿no? Después cuando veamos matrices y todo les voy a explicar lo que es un buffer. Pero ahora piensen que el buffer es como una bolsa de caracteres, para tenerlo bien pensado, una bolsita de caracteres, ¿no? El buffer, existe el buffer de entrada y el buffer de salida, ¿no? Como cuando nosotros queremos hacer una entrada de datos, por ejemplo, por teclado, y una salida de datos, por ejemplo, por pantalla, en nuestro caso. El buffer lo que hace es, no trabaja directamente con el teclado, no está esperando a que el usuario apriete el botón y eso que apretó va a ir a esta variable, ¿sí? A esta variable seguir. No pasa eso. Primero va a un buffer de entrada, que hay una bolsita que almacena ese carácter de entrada, y de ahí, desde ese buffer, se va a ir hacia la variable. ¿Sí? Tiene que pasar por un lugar en medio, como si fuera un intermediario hasta que llega adentro de la variable. ¿Bien? Entonces, primero que aprieto el teclado, se mete dentro de la bolsa, y de la bolsa yo lo saco para meterlo dentro de la variable. Eso es lo que está sucediendo. El problema con el buffer es que en consola, el buffer de entrada, ¿sí? A veces tiene un error que es que se mezcla con el buffer de salida, ¿sí? Se mezcla con esto, con el printf. El printf tira valores, ¿sí? Sería un buffer de salida, tira valores hacia la consola, y a veces queda algún valor dando vueltas, que luego el buffer de entrada lo toma como una entrada, como si fuera que algo que ingresó el usuario, ¿sí? Que apretó una tecla, ¿sí? Quedó en la consola dando vueltas, y el buffer de entrada lo toma como si el usuario hubiese apretado una tecla. Y lo mete dentro de la bolsa y después se lo da a la variable. ¿Y qué le está dando? Y quizás le está dando este /n de acá, que generalmente es ese, el último carácter, ¿sí? Le está tirando el /n, lo está metiendo dentro de la bolsita esta de buffer de entrada, y después lo toma la variable seguir. ¿Bien? Para que esto no ocurra, ¿sí? Para que no pase esta confusión de que el buffer de salida está tirando valores por demás y los toma el buffer de entrada, se limpia la consola. Se limpia el buffer, ¿sí? Nosotros estamos limpiando la consola, pero en realidad estamos limpiando el buffer. Limpiamos ambos buffers, ¿sí? No se limpia este buffer. En este caso el de entrada, ¿sí? A veces se puede limpiar el de salida también. Ponen studout en vez de studin, stdin, y ya está, y es lo mismo. Pero la idea es limpiar de entrada. Yo quiero limpiar el buffer de entrada para poder ingresar esta variable, ¿no? Y que se me guarde, sí, que ingrese un valor y se me guarde efectivamente en la variable que yo quiero guardar. Entonces limpio este buffer de entrada, ¿sí? Y me aseguro de que no haya ningún valor que se haya ingresado sin querer por el printf a través del printf. Entonces, una vez que lo limpio, puedo ingresar el valor tranquilamente y se va a almacenar en la variable seguir como corresponde. ¿Bien? Piensen que la bolsita esta de valores de entrada tiene que tener de a un valor, ¿sí? En este caso, para que no se nos mezcle con otras. En este caso, por ejemplo, si tenía más de un valor, como se había tomado el de printf, se ingresó en la variable seguir, ¿no? Que puedo ingresar en la bolsita y lo saco, ingreso y lo saco, ¿sí? Es para hacerlo una explicación súper simple y que cuando se den cuenta cómo es en realidad que funciona, les va a cerrar distinto, ¿no? Como les estoy explicando ahora, pero es para que lo entendamos así liso y llano de lo que está sucediendo en el buffer, ¿bien? Y lo que sería el buffer en este caso. ¿Sí? Profe, una Nunca piensen pregunta. que si yo aprieto
que yo aprieto una tecla, o sea, lo que no sucede es que yo aprieto una tecla, aprieto Enter y se guarda directo en la variable, no pasa así directo. Tiene que pasar por un buffer. ¿Sí? Profe, ¿Y el ¿cómo se buffer ponen quién las es? Sí, decime. No, una boludez. ¿Cómo se ponían las comillas simples? Las comillas simples se ponen en el teclado y tiene que aparecer con Shift y algo, o directamente apretás la tecla que indica que sea la comilla simple, o está dando vueltas por ahí. Si no, tenés que ir a la tabla ASCII y fíjate cuál es el valor equivalente. Pero si no, probá aplicar, mira, la verdad, así probá apretando los botones que están a la izquierda del Enter, que son generalmente los que tienen la comilla simple. Con Shift o simplemente apretando la tecla te debería aparecer. Listo. Genial. Bien, ¿se entendió esto del buffer? Así nos quedó bien claro qué es lo que está sucediendo. Lo expliqué medio aniñado, pero para que no lo hagamos tan complejo ahora y después sí lo vayamos complejizando el tema. Este es el while. ¿Qué pasa si, supongamos, ¿no? Yo quiero que el usuario vea, lo muestre los números naturales desde el 1, pero quiero que me muestre el 1 y bueno, después le pregunte si quiere cortar como está haciendo acá, ¿no? Que me muestra el 1 y después pregunta si quiere cortar. Ahora, yo quiero, de alguna manera, tratar de no inicializar esta variable, porque no tiene sentido, porque yo al menos, este bucle lo voy a ejecutar al menos una vez, ¿no? Fíjense que yo acá la estoy inicializando forzado para que este bucle al menos se ejecute una vez. O sea, una vez siempre se va a ejecutar este bucle, porque va a ser cuando entre, me muestre el 1 y de ahí le va a preguntar. Y bueno, ¿y qué bucle generalmente nos hacía ejecutar al menos una vez a sí mismo? Y después le preguntaba al usuario, ¿cuál era ese? En el Saint. ¿Hasta qué? El hasta qué, ¿no? El mientras qué, perdón. Sí, ojo con el hasta qué, que ese es otra condición, que se debe dar la condición opuesta con el hasta qué. En el mientras que, sí, en el hacer mientras que, ¿qué hacía? Hacía algo, ¿sí? Y después averiguaba la condición para que corte. Fíjense que acá estamos haciendo exactamente lo mismo, porque al inicializar seguir en una condición verdadera que nos permita ejecutar el bucle, está ejecutando, ¿sí? Y después, haciendo que el usuario ingrese un valor, va a averiguar otra vez si ese valor es verdadero para seguir ejecutando. Pero ya sabemos que una vez sí o sí lo va a ejecutar, porque sí o sí tenemos esta variable inicializada en el valor que sería verdadero, ¿no? En nuestra condición. Entonces, como esto va a ocurrir necesariamente, ¿sí? Lo estamos forzando a que necesariamente ejecute al menos este bucle una vez, ¿sí? Como sabemos que necesariamente estamos haciendo que el bucle ejecute al menos una vez, lo podemos replicar este comportamiento fácilmente usando un bucle do while. ¿Bien? Entonces, con un bucle do while esto estaría mucho mejor resuelto. Así se ve como un while forzado, ¿no? Estoy forzando a que esta condición sea verdadera al principio. Entonces esto va a cambiar a esto. Vamos a hacer un do, ¿sí? Un hacer, ¿sí? El do sería el hacer, ¿se acuerdan en el Saint cómo era? Hacer, hago algo, ¿sí? Y después, ¿qué hacíamos? Mientras que, y ponemos la condición. ¿Sí? Entonces, hago algo y después averiguo a ver si esa condición que yo haya cambiado acá dentro, esa variable, ¿sí? Haya tomado un valor en donde el bucle corte. Entonces, el hacer se traduce a un do, ¿sí? Fíjense que abro las llaves, y ahora ¿qué voy a hacer? En el caso del i, en este caso lo habíamos hecho con el while, pero fíjense que esto va a estar de igual manera, ¿sí? Yo lo voy a inicializar en 1. Vamos a hacerlo, porque no quiero confundirlos. Así lo hacemos. Bueno, lo hacemos acá. El i está inicializado, ¿sí? El i está inicializado, vamos a comentar esto, así no lo veamos.
El i está inicializado, y fíjense que yo lo que voy a hacer es directamente imprimir el i. ¿Sí? Imprimo el i, pongo el /n. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, incremento i. Incremento i. Y ahora le pregunto otra vez. ¿Desea seguir viendo números naturales? Fn. Y ahora voy a limpiar la pantalla. Esto mismo va a ocurrir. ¿Sí? Y voy a hacer el scanf de que voy a leer mi variable de tipo carácter y la voy a almacenar en donde, en mi variable seguir, ¿no? En la dirección donde está seguir. Bueno, vamos a poner esto mismo acá, así que igual. Y acá, ahora sí, ahora que le preguntó al usuario si desea seguir o no, y lee el valor y lo almacena en seguir, ahora voy a preguntar, bueno, mientras seguir sea igual a ¿qué? A ese. Fíjense cómo va. Va el while, igual idéntico al que está acá, nada más que después de terminar este while pongo punto y coma. ¿Sí? Acá termina todo el while. ¿Sí? Va un punto y coma y ahí termina. ¿Sí? Esa es la única diferencia con el resto de los bucles. Acá va un punto y coma. ¿Y va bien al lado del corchete? No, no es necesario, puede ir acá. Tampoco puede ir acá, ¿no? No me lo vas a poner a 50 metros porque tiene que estar continuo. ¿Sí? Puede estar acá abajo o puede estar acá. ¿Sí? Y termina con una sentencia de punto y coma. ¿Cuál es la diferencia con el anterior bucle? Que ahora seguir, fíjense, yo no la necesito inicializar porque voy a imprimir i, lo voy a incrementar, le pregunto si quiere seguir y acá leo seguir. O sea, ¿para qué voy a inicializarla si la voy a pisar ahora con el valor que ingrese el usuario? Y después le voy a preguntar, ¿sí? Si efectivamente seguir es igual a S. Si esto se da que es verdadero, ¿dónde vuelve a empezar? Otra vez acá. Imprime i, avanza, te pregunta si quiere seguir viendo, vuelve a leer seguir, ¿sí? Y ahora pregunta si seguir es igual a S. Fíjense que con este bucle puedo evitar esta inicialización, cómo forcé al while este de acá para que esta condición se me dé verdadera si entra acá adentro. ¿Sí? Cuando vemos que tenemos que hacer algo así, inmediatamente sabemos que lo tenemos que replicar así. ¿Sí? Cuando vean que sucede algo parecido a esto, o sea, yo inicialicé la variable para que sí o sí entre dentro del bucle, listo, entonces es un do while, no es un while. ¿Sí? ¿Bien? Acá yo tuve que forzar. Bien. Entonces, yo tuve que forzar la variable seguir para que se dé verdadera la condición del while y se ejecute, o sea, que entre acá adentro. ¿Sí? Cuando sabemos que estamos haciendo algo así porque tenemos que hacer que entre, listo, tenés que hacer que entre, entonces es un do while. Después averiguar si sigue. Pero al principio, si tenés que necesariamente ejecutarlo al menos una vez, ¿sí? Entonces va un do while, no va un while. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió el do while? Sí, son esos casos en donde tiene que correr por lo menos la primera vez. Exacto. Sí, esa sería la explicación más sencilla. Y si hacemos algo así, ¿sí? Ustedes no se dan cuenta por ahí que tienen que ejecutarlo al menos una vez, simplemente lo hacen por escribiendo el código, ¿sí? No lo piensan, sino que escriben el código, ven que hacen algo así. Entonces ahí les tiene que sonar la alarma de que están forzando a esta variable a inicializar un valor donde esto se dé verdadero, así entra. Si es así, entonces tienen que usar el otro tipo de bucle. Yo tengo una duda que justo se me reinició la PC. El Sí, System CLS es para sacar la consola, pero ¿en qué aspecto? Para limpia la limpiar, digo. pantalla, no afecta en nada, te limpia la pantalla, o sea, cuando lo ejecutás, acá me va medio, fíjate que me imprimió el 1, esto está comentado, ¿no? Estamos acá. Me imprimió el 1 y ahora recién me va a preguntar si quiere ingresar un valor, o sea que si seguir no está inicializada, no pasa nada.
Fíjate que, no sé quién me preguntó, pero fíjate que apreté la S y enseguida se me limpió la pantalla y me muestra lo nuevo, ¿no? O sea, todo lo que estaba escrito antes se me limpió y ahora me escribe el número y me pregunta si deseo seguir otra vez y lo escribe por pantalla. Uy, apreté una D y se cortó. Fíjate que apreté una D, se cortó y se borró todo también. Apreté una D, se borró todo lo que había en pantalla, ¿sí? Y ya está. ¿Bien? Es eso nada más, limpia la pantalla de lo que haya escrito. Es como agarrar y borrar. ¿Sí? Borrar la hoja. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿se entendió esto del hacer mientras, el mientras que, el before, el while, el do Profe, while, perdón? ¿no Sí, tendría que haber comentado arriba la inicialización de seguir? sí, yo la dejé Oh, bueno. para que les quede a ustedes como algo redundante. Pero sí, en este caso no nos conviene usarlo. ¿Sí? Claro, porque justamente lo hicimos para no tener que inicializarla, ¿no? Claro, exacto. Sí, perfecto. Entonces, acá tenemos así. Yo creo que si se los dejo comentado, así lo van a entender mejor, ¿no? Bien. Primer tipo. Bien, entonces después se lo subo. ¿Alguna duda con esto? Porque acá ya creo que terminaríamos por hoy y mañana no, Una miércoles. cosita. Empezamos con pilas. Sí, Siempre después de leer un carácter se hace el flush. te conviene, sí. No de leerlo, sino después del printf y antes de leerlo. ¿El miércoles no es feriado? Ay, el miércoles es verdad, es feriado. Entonces, me diré. Jueves. Esperen. No, es el miércoles, tienen razón. No sé quién lo dijo, pero tiene razón en lo que dijo. El jueves tenemos teoría, entonces. Igual el jueves tenemos teoría, así que ya me mezclé. El miércoles tenemos feriado, no hay clases. Pueden descansar y terminar la guía. Terminen todo lo que aprendimos hoy, lo terminan para el jueves, ¿sí? Así ya empezamos a ver pilas, porque ahí vemos bucles y todo con este tipo de datos. Y no quiero que se retrasen con el entendimiento, ¿sí? Porque si no entienden bucles, se les va a ser más difícil entender lo otro. Bien. ¿No les quedó duda, seguro? Seguro, 10 puntos. Bueno, estos después se los pego en el repositorio, así que aquel que no pudo llegar a copiar todo, no se preocupe que va a estar pegado en el repositorio, después lo copia, ¿sí? Y lo practica también. Bueno, si no quedó dudas, está todo Hacemos bien. la página 2, ¿no? Tienen que hacer, sí, ahí justo iba a ir con esto, y del campus general, obvio, tienen que ir a... Estos videos me destruyen en el práctico inicial, tienen la segunda hoja, sí. Aquel que todavía no terminó con la primera hoja, termínela para hoy, si puede. Con que le dediquen 1 hora por día a programación, llegan a avanzar bastante, ¿sí? 1 hora, 2 horas que le dediquen a programación. El tema de programación es que me trago en un ejercicio y estoy 5 horas, ¿no? Es medio falacia lo que estoy diciendo. Pero pasa que si le dedico, aunque sea un día, le dedico 1 hora, porque hay días que no ustedes ni le dedican, entonces dedíquenle que sea 1 hora y listo. Este sería así, el que tienen que hacer. Es re cortita la guía, ya me asusta de las cortas que son. Pero fíjense que es muy parecido a lo que fuimos haciendo. ¿Sí? Leer 10 números e imprimir solamente los números positivos. Este 3, ¿con qué bucle lo harían así a simple vista? Con white. No, ¿While? no, con un for. Sí, ya sabemos que corre 10 veces. Ah, bien, perfecto. Sí. El que respondió justo perfectamente. ¿Sí? O sea, ya sabes que vas a leer 10 números, ¿sí? Así que lo vas a correr 10 veces. Y no pongan 10 variables, ahora saben usar bucles, ¿sí? No, a mí se me Entonces, quema el cerebro cuando, nada, paso la teoría a la no, práctica. pero no pasa nada. O sí, por ahí necesitas un tiempo. A mí me pasaba, ¿eh? Terminaba una teoría que a mí me daban como 50 horas de teoría y
Después, olvídate, no te voy a hacer ni un ejercicio, voy a esperar un tiempo hasta que mi cerebro asimile todo lo nuevo. Es así. Valentín, ¿vos no hiciste el coso? Sí, ¿El lo mes hice. ese de inicio? Sí, lo hice. Ah, Luca pregunta si lo entregan. No, no es necesario entregarlo, salvo que, ¿sí? Ustedes quieran ver si lo hicieron bien, ¿sí? Entonces me lo envían. Pero la forma de enviarla se las puse acá en el campus, cómo deben enviar los archivos, si desean enviarlo. ¿Sí? Vamos a volver al campus. Puse acá cómo deberían hacerlo. ¿Sí? Entonces, para hacerlo, esto es para hacer algo rápido para ustedes y para nosotros, porque yo les corrijo y ustedes ya lo van a ver la corrección enseguida. No necesitan recibir un archivo ni nada. Lo ven ahí sobre el mismo doc que adjuntaron, que no lo tienen que adjuntar, perdón, lo tienen que compartir, ¿sí? Así que así es sencillo, no tienen que enviar un mail. O sea, ustedes no van a tener que enviar mail. Directamente apretan compartir en el doc, en la parte superior. Sí, aparece, creo que está para acá. Ay, no veo por todas las cosas del Zoom. ¿Sí? Apretan compartir y lo comparten y ponen el mail al que desean compartirlo. ¿Sí? Ahí va a pasar. ¿Sí? Y te escriben la casilla, que en ese caso ya les puse cuál es, y ya está. Bien. ¿le compartimos esto Bueno, cuando lo terminamos? no es necesario que lo hagan, Ah, que me lo compartan. Sí, hacerlo, perdón. Hacerlo, háganlo, pero que me lo compartan no es necesario. ¿Sí? ok. O Entonces, sea, por ejemplo, no necesita corrección esto. Esto, si ustedes están muy inseguros de lo que hicieron o no y quieren saber si lo que hicieron está bien, ¿sí? Que está bien hecho el código, más allá de que funcione, me lo envían y yo les hago una revisión. Si no, no es necesaria la entrega, ¿sí? De ningún trabajo práctico de estos. profe, ponele, no sé, en el ejercicio 3, el que estabas explicando, la del que dijo el chico al for. Por ejemplo, no Sí, sé, sería for, paréntesis, ponemos el índice, que le damos el valor de 1, sí. ponemos que va a leer la variable i, y ponemos que va de i más, como que va a subir de 1 en 1 hasta llegar a 10. Hasta llegar a 10. Ese 10 es un número que van a poner así en el for, No, o al cómo final de lo la podrían condición, ¿no será? Claro, pero a ver, si yo tengo que hacer ese for, vamos a ponerlo acá. Si yo hago Podés ese hasta for, declararlo como una constante si querés. ay, eso me gustó. En vez de poner así, ¿sí? Menor o igual a 10. Esto es lo que querías para poner en el for, ¿no? Eso es lo que me decías vos, Valentín. Sí. Ahora, en vez de poner el 10 así, vas arriba del todo, ¿sí? Afuera del main, te vas afuera del main, ¿sí? Y declarás una constante, define max, Cantidad, ¿no? sí, Porque es un bueno. número máximo, y el 10. ¿Sí? A ver. Y acá en vez de poner 10, ponemos max. Esto se ve mucho Ah, mejor que poner un 10, que se le dice hardcodeado a eso. Cuando alguien hace hardcodeo, es eso. Está tirando números, sí. Y y yo el eso día de después, mañana no quiero que sea hasta 10, y hay un montón de bucles que llegan hasta 10, directamente cambio el valor de max. Y no tengo que ir línea por línea buscando el 10. ¿Sí? Sí, ah, Decime. en todos los que había descuentos en el de la primera parte del TP también te convenía hacer eso porque podías cambiar todos los descuentos moviendo un número arriba y listo. Exacto, sí. Ese es el uso de las constantes. Ese es exactamente esto. ¿Sí? ¿Bien? Está bien, pero igual Bueno, el ejercicio dice que hay que leer los 10 y solamente sí. imprimir los positivos. O sea, nosotros tenemos que agregarle los números. 10 Bueno, números. entonces Y acá solamente va a leer los positivos. ¿qué vas a poner? Un printf, ingrese un número y vas a tener otra variable acá adentro. Vas a hacer un scanf de alguna otra variable, ¿no? Mi variable que se llame número, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente están declaradas acá afuera, ¿no? Está declarado acá afuera número. Y esto es un main, Mm. para no hacerte perder con todo esto. ¿Sí? Bien. Entonces acá adentro vas a leer tu número. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer después? Te vas a fijar que sea positivo. Vas a tener que hacer un if si número es mayor a 0, o incluido el 0, no dice si incluye el 0 o no,
El 0 no es ni positivo ni negativo, es el 0. ¿Sí? Pero bueno, si es mayor a 0, bueno, lo imprimo. Si no, no Ok. vas a hacer nada. Directamente vas a ingresar otro número. ¿Bien? ¿Se entendió Va mejor a ir ahí? imprimiendo de a un número. Va a ir imprimiendo de a un número, exacto. A medida que vayas ingresando el número, lo va a ir imprimiendo. Estaría bueno No hay hacer forma que ustedes cuando ahora de que termine. puedan. Sí. Decime. Estaría bueno hacer que cuando termine de ingresar los 10 números, muestre solamente los que son positivos, todos juntos. Sí, pero ¿dónde los guardas esos Y 10 sí, números? con lo que sabemos tenés que hacer 10 variables. Claro, No, 10, claro, en este caso 10 variables, claro. y si es un bucle van a tener que ir mostrando de uno en uno, así van pisando ese valor, ¿sí? No hay otra. En Bien. este caso ustedes todavía no saben manejar alguna estructura de datos, se le dice estructura de datos, Me guarde. donde podés almacenar varios valores, ¿sí? En este caso no se puede hacer, tienen que hacerlo así. E Qué igualmente, lindo. yo necesito el número después, yo nada más lo uso para mostrarlo. ¿Después lo necesito? No, lo volvés a pisar cada vez que lees y listo. Claro, porque si yo necesitara todos esos números que ingresé después, sí, pero si yo nada más es para mostrar si es positivo o negativo, no, ¿para qué voy a estar guardando todo en algún lado? ¿Sí? Ujú. No tiene sentido. ¿Bien? Bueno, chicos, esto te lo dejo comentado acá y le dejo como. Les voy a poner tip Es de ejercicio 3, ¿no? Sí, sí. Así lo tienen ahí dando vueltas. ¿Sí? Bien. Bueno, Bueno, los dejo perfecto. ir, chicos, que ya son y Nos 37. vemos el jueves entonces. Dale, Nos vemos adiós. jueves. Nos Chau, vemos chau, Chau, chau. jueves. chicos. Hasta luego. Chao, profe, Chicos. gracias.